Hola a todos y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Subscriptowers. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días. Pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas, y en este caso quería hablaros de una película que lleva mucho tiempo con ganas de ver y que aún no había tenido la oportunidad, como es Sound of Freedom. Sonido de Libertad, dirigida por Alejandro Monteverde e interpretada por Jim Caviezel. Y está basado en una historia real de manera un poquito, ya sabéis, como se toman siempre muchas licencias a la hora de hacer estas películas, y nos narra la historia de un policía llamado Timothy Ballard que investigó una serie de secuestros de niños que luego iban a ser utilizados para insidiosas intenciones. Y la verdad es que es una película que ha tenido bastante polémica, que se supone que ha sido un éxito de taquilla y sí que ha recaudado muchísimo, pero no ha ido mucha gente a verla. Es una cosa que parece un poco contradictoria, pero os la cuento bien, porque es algo extraño. Entonces sí que es verdad que nos la han vendido como la película que la élite no quiere que veas. Y esto es porque hay una distribuidora detrás, muy pro-cristiana, que ha decidido que sea un buen eslogan, aunque yo no estoy demasiado de acuerdo. Pero ahora os lo cuento bien, así que comenzamos. Vale, pues como os decía, aquí tenemos la historia real, entre comillas, de un policía que investigaba todo el tema de secuestros de niños y cómo estos después iban a ser empleados como esclavos sexuales en una red de trata de niños, también de adultos. Es decir, que aunque aquí en la película se centra mucho en el tema de los niños, ha admitido el propio policía, ahora ya ex policía, porque montó su organización para poder acabar con este tipo de prácticas. Él contó que, claro, en la película se han centrado mucho en el tema de los niños, pero que él rescató también a muchísimos adultos, que jamás se infiltró en la selva, como en la película, y que jamás tuvo que matar a nadie para rescatar a ningún niño, como también sale en la película. Entonces, por eso os digo que siempre cojamos con pinzas cuando nos dicen que está basado en hechos reales, ¿vale? La historia de este personaje es cierta, lo que ocurre ahí está como muy exagerado y muy hecho cinematográficamente, y de hecho es que cuando veis una película basada en hechos reales, lo más normal es que tenga una estructura ya de película y dices, joder, inicio, nudo y desenlace. La vida muchas veces no es así, es solo cosas que pasan porque sí. Dicho lo cual, la película costó 14 millones de dólares, recaudó 180, lo cual es un super éxito. Está genial. Y dices, pero ¿qué pasaba aquí? Pues que había muchas salas que habían vendido todas las entradas, pero estaban prácticamente vacías. Y dices, ¿por qué pasaba esto? Bueno, pues que esta película se rodó durante el año 2018 aproximadamente, pero no ha tenido distribución hasta hace bien poco. Intentaron moverla por muchas distribuidoras, nadie quería, por esta temática tan delicada que tiene, el hacer frente a los gastos, hasta que una distribuidora pro-cristiana pues dijo, venga, que yo sí que la muevo. Entonces hay una serie de páginas web donde tú puedes comprar unos billetes para ver la película y luego regalárselos a alguien que no puede pagársela. Entonces vendieron una barbaridad, pero decenas de miles de entradas de esta manera, y luego la gente en realidad no iba a ver la película. Entonces a nivel de recaudación fue bestial, pero es verdad que esto no se refrendó con salas llenas, lo cual es un caso un poco extraño y particular, ¿vale? Y por eso os lo cuento. El hecho de coger a Jim Caviezel como protagonista era porque el propio personaje real, Timothy Ballard, dijo, yo quiero que me interprete él. Dice, pero no se parece mucho. Dice, ya, pero es que en La Pasión de Cristo me encantó. Entonces sí que vemos que hay una serie de elementos religiosos alrededor de toda esta película, ¿no? Y por eso el eslogan que lo vendieron de la película que la élite no quiere que veas, porque ha habido mucha polémica en el sentido de que parece que están hablando de una conspiración de ciertos grupos que se encargan de este tipo de prácticas. El director lo ha negado en muchas ocasiones, pero ya el pozo ha quedado ahí. Por eso está siendo como una película un poquito entre de culto y maldita, ¿vale? Yo creo que tiene valores cinematográficos interesantes. Para ser una película de 14 millones luce muy bien, pero para mí es verdad también que va de arriba abajo. Me parece una cinta necesaria porque habla de un tema de la esclavitud infantil que me parece que es importante mencionar, porque ni en la época de los esclavos, cuando la esclavitud era legal, había tantos esclavos como hay ahora. Lo cual es muy curioso, ¿no? Y también como sociedad nos debería hacer reflexionar. Entonces, como os decía, la película para mí empieza muy bien. La primera media hora me parece soberbia, pero luego me pega como un bajón.
el policía tiene que irse para Colombia, tiene que adentrarse solo en la selva, tiene que rescatar, y ahí me recuerda un poco a Rambo 4, ¿sabes? Es como decir, no es tan flipada, no tiene tanta acción, pero es verdad que es como que me deja de interesar. Sin embargo, todo el procedimiento inicial de cómo van contactando con estos pedófilos, les van engañando y van encontrando pistas, y sobre todo el modus operandi que utilizan estas personas desalmadas para captar niños, que me parece realmente deleznable, y cómo van engañando a los padres, pues toda esa parte es muy interesante, te deja con la piel de gallina y es muy inquietante. Tú ves los títulos de crédito iniciales y ves cómo a través de cámaras de seguridad por la calle las 1000 formas de secuestrar niños, desde ir con una moto y cogerlo, robarle un bebé a alguien que está en condiciones un poco infrahumanas ahí, medio borracho y dormido en el suelo, entrar en una tienda y llevárselo por la fuerza. O sea, hay 1000 formas y la verdad es que la estás viendo y eso ya te toca bastante. Por eso os digo que es una película un poco complicada de analizar, porque si hablamos de la temática es muy importante, pero eso no la convierte en una buena película, ¿vale? Es que a mí a veces me han dicho, no, es que esta película es muy buena porque es muy feminista. Digo, ya, pero el que sea muy feminista no quiere decir que sea buena. O sea, puede ser una película muy pacifista y ser mala película. Entonces, uno puede hablar de temas muy importantes y muy serios, pero no tratarlos bien, o que eso como película no funcione. En este caso, creo que sí que es una película estimable, pero que está un poco estirada, ¿vale? Dura 2 horas y 5 minutos. A mí en algún momento se me ha hecho un poco lenta de ritmo, y ya os digo que es como de minuto 30 o 45, pega ya un bajón y luego al final pega otro bajoncito, entonces es como, estaba mucho mejor la parte inicial, que además me resultaba más creíble y más veraz, y creo que quizás sea la que está mejor conectada con la realidad. A nivel de planos, tiene alguno bastante chulo. Ese primer plano con un dron desde la calle y cómo entra por la ventana mola bastante y parece bastante complicado de hacer, pero luego la verdad es que tampoco se complica demasiado, ¿vale? Te cuentan la película de la manera más sencilla posible, porque tampoco tenían mucho presupuesto para andar con gastos, pero la verdad es que si es una película que se ha hecho hace 5 años y la están distribuyendo ahora, el año pasado y ahora, pues la verdad es que eso habla de los problemas que han tenido y seguramente por toda esta temática. Entonces, ¿la recomendaría? Sí, me ha parecido un buen policíaco, ¿vale? Pero también sabiendo que está un poco hinchada por la crítica por todas estas polémicas que ha habido. Entonces me parece notable, pero no sobresaliente, y que podría haber sido un poco mejor. Sinceramente, podría haber sido un poco mejor, pero luego, como de lo que está hablando me interesa, me gusta y me parece que hay que denunciarlo y que todos deberíamos estar más sensibilizados con ello, pues os la recomiendo. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no, pero si la habéis visto y me queréis dejar cualquier comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo, que os leeré a todos gustosamente, yo responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.